muy útil para acabar con la impunidad de los crímenes internacionales cometidos por los políticamente poderosos y por sus cooperadores. El problema es que la idoneidad del sistema tan solo rige cuando los poderosos han perdido todo su poder. En cuanto mantienen las más mínimas vinculaciones oficiales o sociales con las estructuras de poder actuales de sus propios estados, veremos después que la jurisdicción universal deviene pues, prácticamente papel mojado. De todos modos, desde el punto de vista teórico, el tema es apasionante. Me han encargado que hable del concepto, el fundamento y los antecedentes de la justicia penal universal, es decir, lo que podrían ser las bases metodológicas de la consideración de la pena como patrimonio de la humanidad. A mí me recuerda cuando hacíamos los exámenes de titulares y cátedras que teníamos que exponer la asignatura como concepto, método y fuentes. Han sido llamados para la labor más árida de estas sesiones. Sin duda, lo más interesante vendrá después con las dos ponencias de los dos magistrados en relación con la reforma actual y con los asuntos que se han ido llevando en la Audiencia Nacional y que han llegado hasta el Tribunal Supremo de aplicación de la justicia universal en nuestro país. Ya digo que a mí me corresponde tratar el tema más árido, pero creo que ha sido un gran acierto el que se haya introducido previamente a hablar de las cosas más interesantes, que son las que luego se abordarán, porque resulta difícil de entender cómo hemos llegado hasta la situación actual y qué es lo que ha sucedido en nuestro país con la jurisdicción universal si no tenemos el marco conceptual e histórico de cómo se ha ido construyendo este concepto desde hace muchísimos siglos hasta ahora. Así que mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a Salvador Guerrero y al Colegio de Abogados de Málaga por su amabilidad al invitarme a participar en estas jornadas tan interesantes, en haberse acordado de mí para abordar este tema. Para mí siempre es realmente un placer venir a Málaga, es una ciudad con la que mantengo muchísimos vínculos, muy especialmente profesionales, porque tengo ocasión de venir aquí a menudo y aquí veo pues, muchos y queridos colegas, aparte de Salvador, al cual le agradezco mucho sus palabras de presentación. Bien, decía que los temas que voy a abordar van a ser el concepto, la naturaleza, los antecedentes de lo que venimos llamando jurisdicción universal. El primer punto, por tanto, es tratar de definir este concepto, que es la jurisdicción universal. Bien, ya de por sí, la primera palabra, jurisdicción, pues es un término polisémico que tiene varios significados, como todos sabemos. En definitiva, la jurisdicción es un poder de actuación estatal que puede entenderse en el sentido jurisdiccional, lo que en terminología anglosajona llaman adjudicativo, o adjudicativa, la jurisdicción adjudicativa, puede entenderse en un sentido legislativo, como jurisdicción prescriptiva, la capacidad de crear normas, o puede entenderse en sentido ejecutivo, la posibilidad para el Estado de aplicar las normas. Bien, dentro de lo que es la jurisdicción universal, aunque podamos pensar que lo que nos interesa es la jurisdicción desde el punto de vista procesal, siguiendo con la terminología anglosajona, la jurisdicción adjudicativa, esto no es así, porque también dentro del concepto de jurisdicción universal se incluye el problema relativo al ámbito espacial de las normas penales. Las normas de atribución de jurisdicción a los estados no tienen solo un contenido procesal, sino que también definen el ámbito espacial de aplicación de la norma material y, por tanto, pues, pertenecen no solo al derecho procesal, sino al ámbito de la ley penal material. Esto, como veremos, provoca cierta polémica desde el punto de vista de la retroactividad, de la aplicación del principio de legalidad. Todos sabemos que las normas procesales no se entiende que son retroactivas si se aplican en el momento de realización del acto procesal, pero sin embargo la ley penal tiene que estar vigente en el momento de la comisión del hecho, no en el momento de su aplicación.
esto produce una disociación dentro de la misma norma en unos efectos que tienen carácter procesal y otros que tienen carácter material, y que produce efectos desde la perspectiva de un principio constitucional tan importante como el principio de legalidad, que son sumamente relevantes y a los cuales en alguna ocasión la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, pues se ha enfrentado. Yo creo que con acierto en cuanto a la solución, aunque quizás con una argumentación discutible. Bien, tanto lo que es la jurisdicción desde la perspectiva procesal, como la jurisdicción desde la perspectiva material del ámbito espacial de la aplicación de la norma, desde el punto de vista del derecho internacional, se puede establecer con carácter universal. Luego veremos algunos matices, pero, en fin, como afirmación de principio se puede decir que no presenta gravísimos problemas desde el punto de vista del derecho internacional de que un país considere que conductas cometidas en el extranjero pues quedan reguladas por su legislación penal y además que tiene capacidad, poder para enjuiciarlas. No pasa lo mismo con la tercera manifestación de la jurisdicción, que es la de la ejecución, la aplicación práctica de la norma penal material en un supuesto concreto. Es decir, la actuación de la voluntad de la ley en sentido práctico. Porque el derecho internacional considera que cualquier actuación fuera de sus fronteras que lleven a cabo los estados, aunque sea para aplicar normas que pueden tener un alcance más amplio que el territorio del estado y en ejercicio de una jurisdicción sobre hechos cometidos fuera de su espacio, pues es sencillamente inadmisible. Esto que es un principio básico del derecho internacional, sin embargo, hay países pues, que no lo cumplen, incluso con la formulación del principio jurídico de male captus bene detentut, que significa que aunque se haya infringido el derecho internacional en una detención de un sujeto fuera de las fronteras, posteriormente esto no impide el enjuiciamiento conforme a la ley interna aplicable y por el cauce del proceso interno que legalmente está establecido. Esto sucedió en un asunto del que luego hablaremos, en el caso del secuestro de Adolf Eichmann en 1961 por un comando israelita que lo trasladó a Tel Aviv para su enjuiciamiento. Fue detenido con flagrante incumplimiento de la normativa internacional, incluso hubo un acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas protegiendo la soberanía argentina frente a esta detención irregular, pero sin embargo Adolf Eichmann fue juzgado y ejecutado en la horca poco tiempo después. Bien, voy a dejar al margen, sin perjuicio que podamos hablar de ello, si os parece en el debate, esta cuestión de la jurisdicción universal desde un punto de vista ejecutivo, porque ya digo que como regla pues queda proscrita por el derecho internacional. Centrándonos en la jurisdicción entendida desde la perspectiva procesal como posibilidad del Estado de atribuirse el conocimiento de los hechos cometidos fuera de sus fronteras, en el caso de la jurisdicción universal, ya he comentado que simultáneamente la norma de jurisdicción pues, va a delimitar el ámbito espacial de la ley penal. Pero centrémonos ahora en lo que es el aspecto puramente procesal. Desde siempre se ha venido discutiendo si esta asunción de potestad estatal para la investigación, el enjuiciamiento y en su caso la condena de hechos cometidos en el extranjero es conforme o no con el derecho internacional. Y hay un trabajo muy interesante de Alejandro Gruizar y Gómez de la Serna, que fue un discurso que leyó con motivo de su entrada en la Academia de Ciencias Morales el 7 de julio de 1885, un trabajo que se llama De la necesidad de remover los obstáculos que al desarrollo del derecho punitorio opone el principio de la soberanía territorial y de las consecuencias de dar carácter extraterritorial a las leyes penales en España con el ideal del derecho de gentes. Bien, pues en este trabajo, este autor ya analizaba la evolución del concepto de soberanía y de
jurisdicción extraterritorial desde la época del derecho romano, y él entendía, y yo creo que todavía son válidas sus apreciaciones en el momento actual, que la aplicación extraterritorial de la ley penal y la posibilidad de enjuiciamiento de los hechos cometidos fuera de las fronteras nada tiene que ver con la soberanía y en absoluto queda prohibida por el derecho internacional. Lo que pasa es que en su trabajo Eloizar se centraba fundamentalmente en lo que ahora conocemos como el principio de personalidad y el principio de protección, y no tanto en la posibilidad del enjuiciamiento de delitos que no tienen conexión alguna o vínculo alguno con el Estado desde el cual nos planteamos la jurisdicción. Pero estas reflexiones son importantes porque en el ámbito del derecho internacional la única decisión jurisdiccional que existe sobre la compatibilidad de la jurisdicción universal con la soberanía es una sentencia ya de hace mucho tiempo del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, de 7 de septiembre de 1927, en un caso muy conocido, que es el caso Lotus, en el que se planteó el enjuiciamiento por los tribunales turcos de un abordaje por imprudencia de un barco turco por un barco francés en alta mar. Los franceses consideraban que la detención del capitán francés Monsieur Desmond y su enjuiciamiento y condena en Turquía, aunque fue condenado a una pena de pocos meses, era contrario al derecho internacional. Sin embargo, en esta única decisión de un Tribunal de Justicia Internacional sobre el principio de justicia universal, se dice lo siguiente. Se dice: de ello no se sigue que el derecho internacional prohíba a un Estado ejercer su jurisdicción en su propio territorio, cuando se refiere a hechos acaecidos en el extranjero y en los que no pueda apoyarse en una regla permisiva de derecho internacional. Tal tesis no podría sostenerse más que si el derecho internacional prohibiera de manera general a los Estados alcanzar por sus leyes y someter a la jurisdicción de sus tribunales a personas, bienes y actos fuera de su territorio, y si por derogación de esta regla general prohibitiva solo permitiese a los Estados hacerlo en casos especialmente determinados. Y dice: ahora bien, eso no es ciertamente el estado actual del derecho internacional. Lejos de prohibir de una manera general a los Estados que extiendan sus leyes y su jurisdicción a personas, bienes y actos fuera de su territorio, les deja a este respecto una gran libertad, lo cual no está limitada a que en algunos casos existan reglas prohibitivas, pero en otros cada Estado es libre de adoptar los principios que considere preferibles y convenientes. Bien, pues en ejercicio de esta habilitación de derecho internacional, los Estados establecen criterios para que sus tribunales puedan asumir el conocimiento de asuntos cometidos, por hechos cometidos en el extranjero. Sabemos, en nuestro ordenamiento así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 23.1, que el principio básico, es de sentido común, por muchas razones, es el principio de la territorialidad. Los Estados son competentes para el enjuiciamiento de los hechos cometidos en su territorio o en los buques y aeronaves de su bandera que equivalen a su territorio. Es el Forum Delicti Comissi, que tiene la ventaja de que desde el punto de vista de la finalidad preventiva de la pena pues es el más apropiado, y además es donde más eficazmente se puede realizar el enjuiciamiento, porque es donde suele estar el material fáctico necesario para la construcción del juicio. Este principio de territorialidad se basa, bueno, ya sabemos, en criterios que pueden ser el de la acción, el del resultado o el de la ubicuidad, desde el momento en que cualquier parte del hecho punible se cometa en un país o los efectos recaigan en él, puede asumir la competencia. Esto provoca ciertos problemas en asuntos de los que Salvador acaba de hablar, que es en los casos de delincuencia informática con delitos cometidos a través de la red, porque es un poco excesivo decir que por el hecho de que Internet es global, pues todos los delitos cometidos en cualquier país, en cualquier lugar, desde que se sube una página o se aporta información a Internet desde un lugar, pueda ser perseguido en cualquier sitio del mundo. El criterio del efecto pues debe tener un sentido material de que evidentemente esa página, esa información haya tenido materialmente
pues una cierta virtualidad en el país donde se vaya a perseguir. Pero en fin, ese es otro tema que os recomiendo que tratéis en esas otras jornadas. Bien, el segundo principio básico es el de la personalidad activa. Cuando el sospechoso es nacional, normalmente los países no aceptan las extradiciones que les piden otros estados por hechos cometidos en el extranjero, y entonces se ve en la tesitura de tener que enjuiciar esos hechos. Es un principio básico, prácticamente todos los países pues enjuician a sus nacionales por hechos cometidos en el extranjero si es que no les extraditan conforme a la reciprocidad, conforme a los tratados internacionales que a estos efectos pues son muy variados. España pues en unos casos se extradita nacionales, en otros no, dependiendo aparte ya del tema del euroorden, que es otra cuestión. Bien, existe un tercer principio en el ámbito del derecho internacional que sin embargo no existe en nuestro país, existía pero fue derogado, existía parcialmente pero fue derogado, que es el de la personalidad pasiva. Y es que la víctima sea nacional o incluso ahora, para ciertos delitos, se extiende a que sea residente en el país. Ojo que este principio de la personalidad pasiva, que no existe como tal en el sistema inaugurado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, sí existía con anterioridad para delitos cometidos por españoles contra españoles en el extranjero, con la diferencia de que no regía el principio de doble incriminación. Esto a raíz de los problemas que planteaba por los abortos en el extranjero, pues fue suprimido en la Ley Orgánica del 85, y en la actualidad pues no existe en absoluto, que para algún tipo penal se rescata, como la mutilación femenina, etc. Pero decía que ojo, porque nos encontramos después que en la aplicación del principio de justicia universal, cuando se establecen criterios limitativos como son los vínculos con el país, se introducen estas circunstancias, el tratarse de delitos que tienen como víctima a nacionales de nuestro país. Bueno, en realidad, si existen víctimas nacionales, es que la ley debería establecer un fuero de competencia autónomo. No sería necesario apelar a la jurisdicción universal. Es decir, cuando se planteó el enjuiciamiento en España de los crímenes cometidos por la dictadura argentina o chilena, se alegaba que había víctimas españolas. Esto, más que un criterio para asumir la justicia universal, debía de ser un criterio autónomo legalmente establecido para asumir la jurisdicción, al menos a mi juicio. Bien, el siguiente criterio que sí existe en nuestro país es el criterio de la protección real, en virtud del cual existen bienes estatales que merecen protección, aunque los hechos se hayan cometido en el extranjero. Por típico ejemplo, pues la falsificación de moneda, delitos cometidos contra instituciones del Estado, etcétera, etcétera. Y ya, siguiendo nuestro sistema de la ordenación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues llegaríamos a la justicia universal. Sin embargo, igual que pasaba con el principio de personalidad pasiva, y es que en España nos comemos un principio que podría funcionar autónomamente, también existe otro que tradicionalmente pues no hemos utilizado y que a lo mejor podría ser útil implantar, que es el principio de la justicia supletoria o de representación, en virtud del cual, cuando por cualquier circunstancia ajena al hecho punible se deniega una extradición, el Estado queda obligado al enjuiciamiento. Esto puede pasar, imaginémonos, porque se solicita la extradición de un sujeto que puede ser condenado a muerte en el Estado donde se haya cometido el delito y que haya solicitado su entrega. Bien, en ese caso no se admitiría la extradición. Sin embargo, se debería establecer entonces, cuando el hecho es punible en España y en el país de que se trate, su posibilidad de enjuiciamiento aquí. También en ciertas ocasiones en la historia ha habido confusiones entre la aplicación de este principio supletorio o de representación y la justicia universal, dado que hay muchos tratados internacionales que imponen la jurisdicción universal bajo el principio de extraditar o juzgar, que en ocasiones pues, se podría explicar sin necesidad de acudir a la jurisdicción universal, sino por este principio de representación. Bien, llegamos así a la justicia universal, que a su vez también querría distinguir de otro principio adicional más, que no está previsto legalmente, que yo sepa, en ningún Estado, pero que en la práctica, en el derecho consuetudinario, ha funcionado muy a menudo, que es el principio de beligerancia.
Es decir, la posibilidad de las potencias victoriosas en las guerras de imponer su justicia sobre la parte vencida. Esto es algo que durante muchos siglos pues, se hacía sin necesidad de justificarse ante la comunidad internacional y que buena parte de la doctrina, quizás no ya mayoritaria, pero en su momento yo diría que sí lo fue, pues entiende qué es lo que se hizo con los tribunales de Nuremberg y Tokio, a los que luego me referiré. Bien, hoy en día la opinión mayoritaria en el derecho internacional no sigue la jurisprudencia del caso Lotus, que a mí personalmente me parece muy adecuada, de que no tiene nada que ver la jurisdicción adjudicativa y prescriptiva a la que antes me refería con la soberanía, son cosas distintas. Sí, la jurisdicción ejecutiva puede afectar la soberanía, pero no las otras dos. Esta doctrina mayoritaria que niega que no exista esta afección, pues parte de la base de que ciertamente la regulación por normas internas de hechos cometidos en el extranjero, pues debe tener sus límites dentro del derecho internacional. Esto, sin embargo, pues no se somete a la misma consideración en el ámbito civil. Todo el mundo asume que los países pues aplican normas civiles incluso de otros estados y que los derechos civiles pues se aplican fuera de las fronteras en virtud de distintos criterios de conexión. Sin embargo, cuando se trata del derecho penal extraterritorial, pues hay países que se sienten agredidos, no porque la policía del país extraño vaya a meterse en sus fronteras, no porque los jueces vayan a celebrar los juicios en su territorio, sino por el hecho de que se estén juzgando, a lo mejor a miles de kilómetros de distancia, acontecimientos que han sucedido en su ámbito territorial. Bien, pues ya digo que la opinión mayoritaria nos dice que esto sí que tiene que ver con el derecho internacional y, por tanto, según esta tesis, el derecho internacional impondría a la justicia universal unos límites, de forma que los estados no serían libres para seleccionar los asuntos que enjuiciarían a través de este criterio de jurisdicción. Claro que, por otro lado, hay otro sector que opina que exista o no exista estos límites para la asunción de los asuntos en virtud de la jurisdicción universal, existe una obligación en cierto núcleo de casos de ejercer en cualquier caso la jurisdicción universal, y no solamente porque lo establezcan ciertos tratados, que luego veremos, sino porque pertenece al corazón del derecho internacional consuetudinario que establece las obligaciones de perseguir el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, con independencia de que se hayan cometido en territorios sometidos a soberanía o no, y con independencia de las leyes internas de los estados en cuyo suelo los delitos hayan tenido lugar. Es discutible que en el ámbito de actuación de los tribunales internos estatales exista como norma consuetudinaria de carácter internacional esta obligación. Sin embargo, desde la perspectiva de los tribunales internacionales, sí que es verdad que se puede reconocer como costumbre internacional esta posibilidad de ejercer la jurisdicción contra los más graves crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, incluyendo el genocidio, aunque muchas veces se separa, sobre la base de la experiencia de los tribunales de Nuremberg y de Tokio y del reconocimiento que se ha hecho de la fuente de su jurisdicción como costumbre internacional con posterioridad por las Naciones Unidas. Pero ya llegaremos a 1945, vamos a ver cómo se ha desarrollado la jurisdicción universal a lo largo de la historia. Bien, suele mencionarse que el primer antecedente de la jurisdicción universal se sitúa en la Biblia, en el Génesis concretamente, en el capítulo 4, versículos 13 a 14, cuando Caín le dice a Dios: mi culpa es demasiado grande para soportarla, así que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Esto lo dice ante la pregunta que le hace Dios de qué ha hecho con su hermano Abel y su reconocimiento del homicidio. Bien, es importante traer esta cita a colación
porque cuando luego hablemos algo del fundamento de la justicia universal, veremos que más allá de del posible apoyo de la jurisdicción universal en la prevención general, en la necesidad de acabar con la impunidad mediante una justicia de ejemplo a posibles políticos o personas poderosas del mundo que quieran utilizar las atrocidades para hacerse o permanecer en el poder. Más allá de este fundamento, que verdaderamente es muy débil, como en general la prevención general pues no sirve para definir cuál es la finalidad propia del derecho penal, sí que viene bien la cita, porque antes de pronosticar Caín que va a ser errante, un vagabundo errante por el mundo y que cualquiera podrá matarlo, se ha podido explicar ante Dios. Dios, aunque es omnisciente, le pregunta: ¿qué has hecho con tu hermano Abel? Y esto es porque le concede lo que incluso los maestros inquisitoriales consideraban el primer derecho divino y humano, que es el derecho de defensa. Ya incluso antes, a Adán, Dios le había preguntado por qué se escondía después de la infracción consistente en comer del árbol de la vida. Y esto, que parece que no tiene mucho que ver, luego veremos que sí. El fundamento que tiene la justicia universal, más allá de la necesaria protección de la dignidad de la persona y el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, está precisamente en posibilitar que el castigo de conductas que ni deben quedar sin respuesta ni van a quedar sin ella, se produzca previa posibilidad del ejercicio del derecho de defensa a través del debido proceso legal que se siga contra los sospechosos. Bien, más allá de los antecedentes bíblicos, nos encontramos con que el Código de Justiniano atribuía competencia a los gobernadores del imperio para enjuiciar y castigar los delitos cometidos en el lugar de su sede y también en el lugar